Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este video en el cual pretendo hacer llegar a ustedes el procedimiento para el tratamiento de los proyectos de ley con declaratoria de urgente consideración. Mi nombre es Gabriel Pinto, soy abogado, aspirante a profesor adscrito en la Cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Este video pretende hacer llegar a ustedes, como ya les dije, el procedimiento para el tratamiento legislativo de este tipo de proyectos y pretende ser un aporte técnico para el debate que se ha instalado en la sociedad sobre el borrador de proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración presentado por el gobierno electo. En primer lugar, diremos que los proyectos de ley con declaratoria de urgente consideración están regulados en el artículo 168, numeral séptimo de la Constitución de la República. Este artículo de la Constitución regula las competencias del Poder Ejecutivo, es decir, del Presidente de la República actuando con un ministro, con varios ministros o con el Consejo de Ministros, es decir, la totalidad de los ministros. Entonces, entre estas competencias está la de proponer proyectos de ley o modificaciones a las leyes anteriormente dictadas. Dichos proyectos podrán ser remitidos con declaratoria de urgente consideración. Esta declaratoria debe ser hecha conjuntamente con el envío de cada proyecto. Y esta declaratoria establece que el Parlamento, es decir, el Poder Legislativo, deberá tratar el proyecto en los plazos indicados en la Constitución y con el procedimiento indicado también en la Constitución. A continuación, pasaremos a explicar este procedimiento. No se transcribe el texto íntegro de este numeral, ya que es muy extenso. Ustedes pueden consultarlo en la Constitución de la República. Nosotros trataremos de resumirlo para ustedes. Es necesario realizar algunas aclaraciones previas para el entendimiento de estos procedimientos. Es necesario distinguir los siguientes términos. La legislatura es el periodo total de actuación de los legisladores que han sido electos y va desde el 15 de febrero siguiente a las elecciones nacionales hasta el 14 de febrero posterior a las próximas elecciones nacionales. Es decir, una legislatura abarca un periodo de 5 años. Está por comenzar una nueva legislatura, ahora el próximo 15 de febrero de 2020, en la cual van a asumir los legisladores electos en la elección nacional de octubre de 2019. A su vez, cada legislatura se compone de varios periodos legislativos. Periodo legislativo es el periodo anual en el que las cámaras sesionan en forma ordinaria y cada legislatura se compone de 5 periodos legislativos. El primer periodo legislativo comienza el 15 de febrero y termina el 15 de diciembre. Del segundo al cuarto periodo, los comienzos son el 1 de marzo y su finalización es el 15 de diciembre. El quinto y último periodo también comienza el 1 de marzo, pero finaliza el 15 de septiembre. Este periodo coincidirá con el año electoral, es decir, el 2024. También es importante aclarar que cualquiera de las cámaras, por 3/5 del total de componentes, puede quitar el carácter de urgencia del proyecto. Es decir, si se reúne esa cantidad de votos en cualquiera de las cámaras, tanto en la Cámara de Representantes como en la Cámara de Senadores, la declaratoria de urgente consideración deja de estar presente y el proyecto remitido con esa declaratoria se transforma en un proyecto común, un proyecto de ley común, y dejan de existir los plazos que establece la Constitución.
Cabe aclarar que no pueden ser objeto de esta declaratoria proyectos que necesiten mayorías especiales para su aprobación ni los proyectos de presupuesto. Mayorías especiales son de 3/5 o de 2/3. Un ejemplo sería aquellos proyectos de ley que regulan la materia eleccional, es decir, todo lo que regula las elecciones nacionales, que se regula a través de una ley, necesita mayorías especiales y no podría ser objeto de un proyecto de estas características. Tampoco pueden ser objeto de estas características los proyectos de presupuesto ni tampoco los de rendición de cuentas, ya que es una ley sumamente importante y no puede considerarse con los plazos tan exiguos que exige la ley, y por supuesto no se trata de una emergencia o una urgencia como está previsto para los casos de este tipo de proyectos. No puede enviarse más de un proyecto con esta declaratoria simultáneamente, ni tampoco se puede enviar un proyecto con esta declaratoria mientras aún están vigentes o corren los plazos para el tratamiento legislativo de otro proyecto enviado anteriormente. Cabe también aclarar que las disposiciones de las leyes aprobadas a través de estos mecanismos pueden ser objeto del recurso de referéndum con las limitaciones de los recursos de referéndum, es decir, no podrían ser objeto de recurso de referéndum las disposiciones que establecieran tributos, así como las leyes aprobadas por los procedimientos normales no pueden ser objeto de referéndum las que dispongan tributos o parte de sus disposiciones dispongan tributos, es decir, tasas, contribuciones especiales e impuestos. Tampoco podrían ser objeto de referéndum las disposiciones de esta ley, si se incluyera, que establecieran tributos. Bien, ahora pasaremos al análisis del procedimiento de aprobación o de tratamiento de este tipo de proyectos. Cabe aclarar, en primer lugar, que esto son expresiones personales, opiniones personales, no representan institución alguna y, como dije anteriormente, pretenden ser un aporte a la discusión desde el tipo técnico. No voy a hacer consideraciones de ningún tipo de carácter político. Bien, la primera cámara, aquella que recibe el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, tiene 45 días para su tratamiento. Durante ese lapso puede hacer varias cosas. Puede no pronunciarse. En ese caso se entiende que el proyecto que envió el Poder Ejecutivo es aprobado. Puede aprobar expresamente un proyecto, es decir, el que envió el Poder Ejecutivo o uno diferente que trate los mismos temas, o puede rechazarlo, y en ese caso no puede presentarse el mismo proyecto hasta el siguiente periodo legislativo, que ya vimos lo que es. Una vez que finalizó el tratamiento del proyecto con declaratoria de urgente consideración en la primera cámara, si ésta no se pronunció o si aprobó un proyecto, este es remitido a la segunda cámara, la que a su vez tiene 30 días para su tratamiento. Y en este caso puede hacer las siguientes cosas: puede rechazarlo y, al igual que en la primera cámara, no puede presentarse ese proyecto hasta el próximo periodo legislativo. Puede no pronunciarse y en estos casos se sanciona el proyecto remitido por la primera cámara, es decir, el proyecto de ley que remitió la primera cámara, tanto porque aprobó uno expresamente o porque no se pronunció y por tanto se entendió aprobado el proyecto del Poder Ejecutivo, se transformó en ley en este caso. En la diapositiva, los casos que están subrayados son aquellos casos en los cuales el proyecto se transforma en ley. De manera que al no pronunciarse se sanciona el proyecto tal cual lo remitió la primera cámara. Puede también aprobar expresamente el proyecto remitido por la primera cámara sin realizarse modificaciones. En este caso también el proyecto se transforma en ley. Puede realizar modificaciones al proyecto remitido por la primera cámara y en este caso el proyecto vuelve a la primera cámara.
la que en esa instancia tendrá 15 días para su tratamiento. Y aquí puede realizar lo siguiente. Puede aceptar las modificaciones, es decir, las modificaciones que hizo la segunda cámara, y en este caso el proyecto se transforma en ley. Puede rechazar las modificaciones o no pronunciarse. En estos últimos dos casos se citará a la Asamblea General, que es la reunión de ambas cámaras, es decir, de la Cámara de Representantes y de la Cámara de Senadores. En este caso, la Asamblea General tendrá 10 días para el tratamiento de los proyectos, es decir, del proyecto que remitió la primera cámara a la segunda y del proyecto que modificó la segunda cámara. La Asamblea General en este periodo, en este lapso de 10 días, puede no pronunciarse y se entiende aprobado el proyecto de ley en la forma en que fue votado por la última cámara que lo aprobó expresamente, es decir, la cámara que no dejó pasar el tiempo, sino que le prestó expresa aprobación al proyecto. La última que lo haya hecho es en ese caso la que se entiende que aprobó el proyecto, y la Asamblea General entonces da por aprobado ese proyecto al no pronunciarse. Puede rechazar el proyecto, es decir, rechazar cualquiera de los dos proyectos por entender que ninguno de los dos es adecuado, y en este caso no puede presentarse el proyecto de ley tratando esos temas hasta el próximo periodo legislativo. O puede aprobar un proyecto nuevo también por 2/3 de sufragios. Cabe aclarar, esto es importante, que la Asamblea General para pronunciarse necesita reunir 2/3 de sufragios para que su pronunciamiento, vuelvo a decir, sea válido. Si no se logra esta mayoría, se entiende que no se ha pronunciado, teniendo la consecuencia que dijimos anteriormente, es decir, se entiende por aprobado el proyecto de ley en la forma que lo votó la última cámara que le prestó expresa aprobación. En el caso de que apruebe expresamente un proyecto, este se transforma en ley. Cabe aclarar también que el aprobar un proyecto nuevo no implica que la Asamblea General tenga la libertad de aprobar cualquier proyecto. El proyecto nuevo que apruebe tiene que versar sobre los mismos temas que fueron tratados en la iniciativa y en el tratamiento legislativo que tuvo en las dos cámaras. No podría, por ejemplo, si se tratara de un proyecto que trata de regular la educación, aprobar un proyecto que se refiriera a salud pública. A continuación comparto con ustedes los proyectos de este tipo, es decir, con declaratoria y urgente consideración, que fueron presentados desde el año 1985 a la fecha. Algunos no fueron aprobados y otros sí se transformaron en ley. Está aquí en la diapositiva, ustedes pueden estudiarlos si gustan. La información está disponible. Ahora sí, realizando unas palabras finales, unas simples consideraciones. Este tipo de proyectos están previstos en la Constitución cuando existe alguna urgencia para dar respuesta a alguna realidad que así lo requiere. Como bien en la lista de proyectos que les proporcioné anteriormente, los proyectos con declaratoria de urgente consideración tratan uno o dos temas, no más, y no han sido proyectos muy extensos. El proyecto que se ha sido presentado para considerar, supuestamente a partir del 2 de marzo, que se estaría enviando, es un proyecto muy extenso y que trata muchísimos temas, lo cual incluso permitiría a la Asamblea General, si llegara a la instancia, aprobar un proyecto muy diferente, ya que al tratar la ley o el proyecto de ley de urgente consideración tantos temas, no habría prácticamente tema que quedara fuera, y por tanto la Asamblea General en 10 días podría estar habilitada a aprobar un proyecto que fuera muy diferente al cual fue remitido. En próximos videos vamos a estar analizando el articulado del proyecto de ley presentado y compartiéndolo con ustedes. Repito, será un análisis técnico
sin realizar consideraciones de carácter político. Simplemente pretendemos con este video y los que seguirán aportar a la discusión de este proyecto y de los temas que surjan en ellos. Agradezco mucho por la atención que me brindaron y espero que haya sido de utilidad. Hasta la próxima.